En esta ocasión, dentro de nuestro especial Los Anales del Baúl de Pesqueira, quise rescatar esta biografía que escribiera para el famoso escritor Ernest Hemingway, programa que fuera grabado el 28 de marzo del 2019. En dicha emisión hablamos sobre el autor y su obra literaria, con más reconocimiento. Por mi parte, a mí me tocó hablar sobre su vida, información que tienen a continuación. Acompáñenme en este recorrido. Ernest Hemingway, biografía. Nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Illinois, en un suburbio de Chicago, hijo de Clarence Edmonds Hemingway, un médico, y Grace Hall Hemingway, una música. Durante algún tiempo el matrimonio vivió con el padre de ella, Ernest Hall, quien dio nombre a su primer nieto. La familia se mudó finalmente a una casa de 7 habitaciones en un barrio respetable con un estudio de música para Grace y un consultorio médico para Clarence. Tenían una propiedad de verano llamada Windermere en Wallon Lake, cerca de Petcoit, Michigan, donde su padre le enseñó al momento que era tan solo un niño de 4 años a cazar, pescar y acampar en los bosques y los lagos del norte de Michigan. Sus primeras experiencias en la naturaleza le inculcaron la pasión por la aventura al aire libre y la vida en zonas remotas o aisladas. De 1913 a 1917 asistió a la escuela secundaria Watt Park and River Forest High School, donde practicó diversos deportes como boxeo, atletismo, waterpolo y fútbol americano. Destacó en las clases de inglés durante 2 años. Actuó en la orquesta de la escuela con su hermana Marceline. En su último año cursó una asignatura de periodismo, que se organizaba como si el aula fuera una oficina de periódico. Los mejores escritores de la clase presentaban sus artículos al periódico de la escuela. Ernest y Marceline presentaban sus textos. Su primer artículo trataba de una actuación local de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Fue publicado en enero de 1916. Continuó en la edición del Transverse y el Tabula, ambos periódicos escolares, que imitaban el lenguaje de los periodistas deportivos, con el seudónimo Rick Lerner Jr. Fue periodista antes de convertirse en novelista. Tras salir de la secundaria trabajó como reportero novato para el Kansas City Star, pero solo trabajó ahí durante 6 meses. A principios de 1918 respondió a una campaña de reclutamiento de la Cruz Roja en Kansas. Firmó un contrato para convertirse en un conductor de ambulancias en Italia. Salió de Nueva York en mayo. Llegó a París al momento que la ciudad estaba bajo el bombardeo de la artillería alemana. Para junio ya estaba en el frente italiano. Se cree que fue en esta época de su vida que conoció a John Dos Passos, con quien tuvo una relación difícil durante décadas. En Milán fue enviado a la escena de la explosión de una fábrica de municiones donde los equipos de rescate recuperaron los restos de las obreras, describiéndolo en su libro, Muerte en la tarde. Me acuerdo que después de haber buscado los cuerpos completos, se recogieron los pedazos. Días más tarde fue enviado a Fossalta di Piave, el 8 de julio. Fue malherido por un mortero. Al momento que regresaba de la cantina, iba con chocolate y cigarrillos para los hombres en el frente. A pesar de sus heridas, rescata a un soldado italiano,
por lo que se le otorgó la medalla de plata al valor militar por parte del gobierno italiano. A los 18 años comentó: cuando uno se va a la guerra como joven tiene una gran ilusión de inmortalidad. Son las otras personas las que mueren, no te ocurre a ti. Entonces, al estar gravemente herido por primera vez, uno pierde esta ilusión y sabe que le puede pasar. Sufrió graves heridas de metralla en ambas piernas. Fue sometido a una operación en el centro de distribución. Pasa 5 días en un hospital de campaña antes de ser trasladado al hospital de la Cruz Roja en Milán. Pasó 6 meses recuperándose. Es aquí donde conoce a Chin Dorman Smith, con quien forja una fuerte amistad. También comparte un cuarto con el futuro embajador estadounidense, el escritor Henry Serrano Villard. Mientras se recupera, se enamora, por primera vez, de Agnes von Krunsky, una enfermera 7 años mayor que él. Al momento que fue dado de alta, los dos regresan a los Estados Unidos, en enero de 1919. Ambos habían hecho la promesa de que se casarían al pasar unos meses. Sin embargo, en marzo Agnes le escribió una carta a Ernest diciéndole que se había comprometido con un oficial italiano. A sus 20 años de edad, la guerra había creado en él una madurez. Para septiembre participa en un viaje de campamento con sus viejos compañeros de la secundaria. Esta experiencia se convirtió en una fuente de inspiración para El Río de Dos Corazones. Un amigo de su familia le ofrece un puesto en Toronto, que él acepta. A finales de ese año comienza a trabajar como escritor profesional independiente y corresponsal extranjero del Toronto Star Weekly, donde traba amistad con Morley Callahan. Más tarde se presenta en un evento en París, donde Hemingway boxea. Regresa a Michigan en el mes de junio. Luego se trasladó a Chicago en septiembre de 1920, donde vive con unos amigos, sin dejar de presentar sus artículos al Toronto. En Chicago trabaja como editor asociado de la revista mensual Cooperative Commonwealth. Aquí conoce al novelista Sherwood Anderson. Llegado el momento en que Hadley Richardson visita a la hermana del compañero de habitación de Hemingway, este volvió a enamorarse de esta mujer 8 años mayor que él. Después de escribirse durante algunos meses, deciden casarse y viajar a Europa, donde quieren visitar Roma. Pero Sherwood Anderson les convence de ir a París. Les escribe cartas de recomendación a la joven pareja. Se casaron el 3 de septiembre de 1921. 2 meses después, Ernest fue contratado como corresponsal en el extranjero, del Toronto. Aquí conoce a varios escritores como Gertrude Stein, James Joyce y Ezra Pound. El matrimonio vivió en un pequeño edificio sin ascensor en el 74 Rue de Cardinal Lemont, en el barrio latino. Trabajan en una habitación alquilada en un edificio cercano. Gertrude Stein se convirtió en la mentora de Hemingway, presentándolo a los artistas y escritores expatriados del barrio Montparnasse. Conocería también a pintores influyentes como Pablo Picasso, Joan Miró y Juan Gris. Con el tiempo se separa de Stein. Su relación se deteriora debido a una disputa literaria que se extendió por décadas. El poeta Ezra Pound conoció a Ernest por casualidad en 1922. Los dos recorrieron Italia en 1923. Vivieron en la misma calle en 1924, con lo que forjaron una gran amistad. Pound reconoció y fomentó como un talento joven. Le presentó a Hemingway, al escritor irlandés James Joyce, con quien se embarcaría con frecuencia en juergas alcohólicas. Durante sus primeros meses en París presentó 88 artículos al Toronto Star. Cubrió la guerra greco-turca. Fue testigo de la quema de Smyrna. También escribió artículos de viaje. Mientras esto sucedía, Hadley, su esposa, perdió una maleta con sus manuscritos mientras viajaba a Ginebra para reunirse con él en diciembre de 1922. Quedaría devastado por esto. En septiembre de 1923, la pareja regresa a Toronto, donde nace su hijo, el 10 de octubre de 1923, a quien llaman John Hadley Nicanor, y de cariño le decían Bombi. El primer libro de Hemingway, 3 relatos y 10 poemas, se publicó durante su ausencia.
donde tenemos los dos relatos que le quedaba tras la pérdida de la maleta, y el tercero había sido escrito durante la primavera en Italia. Meses después se publicó su segundo volumen, En nuestro tiempo, que contaba con 6 viñetas y una docena de relatos que escribió el verano pasado durante su primera visita a España. La familia regresó a París en enero de 1924, instalándose en un apartamento en la Rue Notre-Dame des Champs. Hemingway ayudó a Fort Madox Ford a editar la revista literaria The Transatlantic Review, donde se publicaron algunos de sus primeros relatos, entre los que tenemos Campamento Indio. 6 meses antes de esto, el escritor conoció a F. Scott Fitzgerald. Ambos desarrollaron una amistad de admiración y hostilidad mutua. En 1923, el matrimonio visitó por primera vez las fiestas de San Fermín en Pamplona, España. Regresan al año siguiente. Hicieron amistad con el hotelero Juanito Quintana. Vuelven en julio de 1925. Llevan un grupo de expatriados estadounidenses y británicos. Pocos días después, durante su cumpleaños, comenzó a escribir el borrador de fiesta, terminándolo 8 semanas después. La familia pasó el tiempo en Skrums, Austria, desde diciembre de 1925. Hemingway aprovechó para hacer una revisión del manuscrito de fiesta. Pauline Pfeiffer se unió a ellos en enero. Poco después instó a Ernest para que firmara un contrato con la editorial Scribner. Salió de Austria para un corto viaje a Nueva York, para hablar con sus editores. A su regreso hizo una parada en París, donde comenzó un romance con Pauline, antes de regresar a Skrums. El manuscrito de la que sería su primera novela llegó a Nueva York en abril de 1926. Corrigió la prueba final en París en agosto del mismo año, publicándose en octubre. Fiesta personificó la generación de expatriados de la posguerra. Fue reconocida como la mayor obra de Hemingway. El matrimonio se deterioró mientras Ernest trabajaba en dicha obra. En la primavera de 1926, Hadley se dio cuenta de la relación de su marido con Pauline Pfeiffer. A su regreso a París, después de haber estado en Pamplona en julio, donde dicha mujer los alcanzó, Hadley pidió una separación y en noviembre solicitó formalmente el divorcio. Dividieron sus posesiones, y ella aceptó la oferta de Hemingway de quedarse con las ganancias de fiesta. La pareja se divorció formalmente en enero de 1926, y él se casó con Pauline Pfeiffer en mayo del mismo año. Pauline era de una rica familia católica de Arkansas. Se trasladó a París para trabajar para la revista Vogue. Hemingway se convirtió a católico para casarse. Su luna de miel en El Graduru, donde Hemingway planificó su siguiente recopilación de cuentos Hombres y Mujeres, mientras se recuperaba de carbunco. Fue publicada en octubre de 1926. A finales del año, Pfeiffer, embarazada, quería regresar a los Estados Unidos. Salieron de París en 1928. Esa primavera, Hemingway sufrió una lesión grave en un cuarto de baño en París, al momento que tiró un tragaluz encima de su cabeza. Pensaba que tiraba de la cadena de baño. Quedaría con una prominente cicatriz en la frente, que tendría el resto de su vida. La pareja viajó a Kansas City, donde nació su hijo, Patrick, el 28 de junio de 1928. Pauline tuvo un parto difícil. La idea la atrapó el escritor para incluirla en Adiós a las armas. Después viajaron a Winnebago, Massachusetts, y en invierno estaban en Nueva York con Bumby, quien estaba a punto de abordar un tren a Florida, ya que había recibido un telegrama que le decía que su abuelo se había suicidado. Ernest quedó devastado. A su regreso a Cayo Hueso en diciembre trabajó en su novela Adiós a las armas, antes de viajar a Francia en enero. Finalmente la novela se publicó el 27 de septiembre. Adiós a las armas lo estableció como un importante escritor norteamericano, donde mostró un nivel de complejidad que no era aparente en Fiesta. En España, durante el verano de 1929, preparó su siguiente trabajo, Muerte en la tarde. En 1930, Hemingway pasó los inviernos en Cayo Hueso y los veranos en Wyoming. Fue acompañado allí por Dos Pasos, y en noviembre, después de llevar a Dos Pasos a la estación de ferrocarril en Billings,
Hemingway se rompió el brazo en un accidente de coche. Fue hospitalizado durante 7 semanas, y los nervios de su mano de escribir necesitaron un año para curar, periodo durante el cual sufrió un intenso dolor. El 12 de noviembre de 1931 nació su tercer hijo, Gregory Hancock Hemingway, en Kansas City. El tío de Pauline compró una casa en Cayo Hueso para la pareja. En 1933 Hemingway y Pauline fueron de safari a África del Este, el cual le proporcionó material para Las verdes colinas de África, así como para los cuentos Las nieves del Kilimanjaro y La corta vida feliz de Francis Macomber. La pareja continuaría con sus viajes a más lugares. Visitaron Mombasa, Nairobi y Machakos en Kenia, y luego Tanganica, donde cazaron el Serengeti en torno al lago Manyara, y al oeste y al sureste del actual Parque Nacional de Tarangire. Tuvieron por guía al cazador Philip Hope Percival, quien había guiado al presidente Theodore Roosevelt en su safari en 1909. Durante estos viajes, Hemingway contrajo disentería a mediana, que causó un intestino prolapsado. Fue enviado en avión a Nairobi, una experiencia reflejada en las nieves del Kilimanjaro. A su regreso a Cayo Hueso a principios de 1934, comenzó a trabajar en Las verdes colinas de África, publicándolo en 1935. Hemingway compró un barco en 1934, La Pilar, con el cual navegó por el Caribe en 1935. Llegó por primera vez a Bimini. Durante este periodo trabajó en Tener y no tener, que fue publicado en 1937. Este año acordó trabajar como corresponsal de la Guerra Civil Española para la North American Newspaper Alliance. Llegó a España en marzo. La periodista y escritora Martha Gellert, a quien Hemingway conoció en Cayo Hueso en 1936, se unió a Ernest en España. A finales de 1937, momento en que estaba en Madrid con Martha, Hemingway escribió su única obra de teatro, La quinta columna. Volvió a su casa durante unos meses. Regresaría a España en 2 ocasiones. En 1968 estuvo presente en la batalla del Ebro. Se encontraba entre los últimos periodistas británicos y estadounidenses que cruzaron el río para salir de la batalla. En 1939 el novelista navegó a Cuba. Vivió en el Hotel Ambos Mundos, en La Habana. Es así como comenzó su separación de Pauline. Martha pronto se unió a él en Cuba. Alquilaron finca Ijía, una finca a 24 kilómetros de La Habana. En verano Pauline lo dejó, llevándose a los niños, después de que la familia se hubiera reunido durante una visita a Wyoming. Al divorciarse se casó con Martha, el 20 de noviembre de 1940, en Cheyenne, Wyoming. Cambió de residencia hacia Ketchum, Idaho, en las afueras de la nueva localidad de Sun Valley. Su residencia de invierno ahora sería Cuba. Hemingway, quien se había sentido disgustado cuando un amigo de París permitió a sus gatos comer en la mesa, se enamoró de los gatos en Cuba, manteniendo decenas de ellos en la finca. Gellert lo inspiró a escribir su novela más famosa, ¿Por quién doblan las campanas?, que escribió entre marzo de 1939 y julio de 1940. Fue publicada en octubre del mismo año. En enero de 1941, Martha fue enviada a China en una misión para la revista Collier's Weekly. Su esposo la acompañó. Regresaron a Cuba antes de la declaración de guerra de los Estados Unidos en diciembre, sobre lo cual convenció al gobierno cubano que le ayudara a reequipar su barco, La Pilar, con la intención de utilizarlo para emboscar a los submarinos alemanes en la costa de Cuba. De mayo de 1944 a marzo de 1945 estuvo en Londres y Europa. Al llegar a Inglaterra conoció a la corresponsal de la revista Time, Mary Welch, de quien se enamoró. Martha llegó a Londres para encontrarlo hospitalizado con una contusión por un accidente de coche. Indiferente a su estado físico, lo acusó de ser un matón. La última vez que se vieron fue en marzo de 1945. Al momento que se disponía a regresar a Cuba, no sin antes pedirle a Mary Welch que se casara con él. Con una venda en la cabeza estuvo presente durante el desembarco de Normandía, a finales de julio. Se unió al 22º Regimiento de Infantería, que se dirigía a París. Se convirtió en el líder de facto de un pequeño grupo de militares de Rheingold, en las afueras de París.
Hemingway se metió en problemas considerables jugando a capitán de infantería, con un grupo de la resistencia que reunió porque se supone que un corresponsal no debe conducir a las tropas, incluso si lo hace bien. Fue formalmente detenido, él alegó que solo ofreció asesoramiento a los soldados. El 25 de agosto de 1944 estuvo durante la liberación de París. Ese mismo año estuvo presente durante los intensos combates de la batalla del bosque de Hortenc. El 17 de diciembre de 1944, en un mal estado, condujo a Luxemburgo para cubrir lo que posteriormente se llamaría la Batalla de las Ardenas. Tan pronto como llegó, lo hospitalizaron con neumonía. Se recupera una semana más tarde. Al momento, la mayor parte del combate había terminado. En 1947 fue galardonado con una estrella de bronce por su valentía durante la Segunda Guerra Mundial, por su valor, tras encontrarse bajo fuego en las zonas de combate con el fin de obtener una imagen precisa de las condiciones. Con Mary se casó en 1946. A los pocos meses tuvo un embarazo ectopicórcico. La familia Hemingway sufrió una serie de accidentes y problemas de salud en los años posteriores a la guerra. Ernest también se hundió en una depresión después de que sus amigos literarios comenzaron a fallecer. Durante este periodo sufrió de fuertes dolores de cabeza, alta presión arterial, problemas de peso y finalmente de diabetes, gran parte de lo cual fue el resultado de accidentes anteriores y de muchos años de consumo excesivo de alcohol. En enero de 1946 comenzó a trabajar en el Jardín del Edén, terminándolo en junio. Durante los años de posguerra comenzó a trabajar en la trilogía La Tierra, el Mar y el Aire, con el propósito de unirlas en una novela titulada El Libro del Mar, pero ambos proyectos se estancaron. En 1948, Hemingway y Mary viajan a Europa y permanecen en Venecia varios meses. Aquí se enamora de Adriana Ivanich, una joven de 19 años de edad. La historia de este amor platónico inspiró la novela Al otro lado del río y Entre los árboles, que escribió en Cuba, en una época de conflictos con Mary, publicada en 1950. Al año siguiente escribió el borrador de El viejo y el mar, en 8 semanas. Se convirtió en una selección del libro del mes. Hizo que Hemingway una celebridad internacional e incluso recibió el premio Pulitzer en mayo de 1952. En 1953 regresa a España. Las autoridades franquistas no lo molestan. En 1954 casi muere en África, en 2 accidentes aéreos, sucesivos en las 2 ocasiones. Quedaría gravemente herido. En camino a fotografiar las cascadas Murchison desde el aire, el avión chocó contra un poste de electricidad, abandonando y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la densa maleza. Al día siguiente, en un intento de llegar a la asistencia médica en Entebbe, abordaron Mary y él un segundo avión que explotó durante el despegue. Hemingway sufrió quemaduras y otra conmoción cerebral, lo suficientemente grave como para provocarle una pérdida de fluido cerebral. Llegaron a Entebbe, donde se dieron cuenta de que los periodistas ya cubrían la historia de su muerte. Informa a los reporteros de su error y pasó las siguientes semanas recuperándose y en la lectura de sus obituarios prematuros. A pesar de sus heridas, acompañó a Patrick y su esposa en una expedición de pesca prevista en febrero, pero el dolor le llevó a ser colérico y difícil de tratar. En un incendio forestal resultó herido. Sufrió quemaduras de segundo grado. Meses después, en Venecia, Mary enumeró las graves lesiones de su aún marido. Después de los accidentes de avión, Hemingway bebió más de lo habitual para combatir el dolor de sus heridas. En octubre de 1954 recibió el Premio Nobel de Literatura. Como aún sufría el dolor de los accidentes en África, no viajó a Estocolmo. En su lugar envió un discurso para ser leído en el cual definió la vida del escritor. Escribir en su mejor momento es una vida solitaria. Organizaciones para escritores palían la soledad del escritor, pero dudo si mejoran su escritura. Crece en estatura pública como vierte su soledad, y a menudo su trabajo se deteriora.
porque hace su trabajo solo, y si es un escritor lo suficientemente bueno, debe enfrentar la eternidad o la falta de ella, cada día. Desde finales de 1955 hasta principios de 1956 estuvo postrado en cama. Le dijeron que dejara de beber para mitigar los daños en el hígado, consejo que siguió inicialmente pero que lo ignoró. En octubre de 1956 regresó a Europa. Durante el viaje cayó enfermo de nuevo. Fue tratado por alta presión arterial, enfermedades del hígado y arteriosclerosis. Durante su estancia en París, se acordó de los baúles que había almacenado en el Hotel Ritz en 1928, que nunca recuperó. Al regresar a Cuba en 1957, entusiasmado con el descubrimiento, comenzó a dar forma a la obra recuperada en su autobiografía, París era una fiesta. En 1959 finalizó un periodo de intensa actividad. Terminó, París era una fiesta. Alargó al romper el alba, añadió capítulos a El Jardín del Edén, y trabajó en islas en el Golfo. Estas tres últimas las guardó en La Habana, mientras se concentraba en los toques finales de París era una fiesta. Hemingway consideraba trasladarse a Idaho. En 1959, compró una casa con vistas al río Big Wood, en las afueras de Ketchum, por lo que salió de Cuba. Pero regresa en noviembre de 1959, como parada intermedia entre su regreso de Pamplona y su viaje hacia Idaho. También va en su cumpleaños al año siguiente. En 1960, Mary y él decidieron abandonar Cuba, después de enterarse de la noticia de que Castro quería nacionalizar las propiedades de los estadounidenses y otros extranjeros en la isla. El 25 de julio de 1960, la pareja salió de Cuba por última vez. Dejarían obras de arte y manuscritos en la bóveda de un banco en La Habana. El mismo autor dijo que nunca regresaría a recuperarlos. Después Hemingway viaja solo a España para ser fotografiado por el Life Magazine. Unos días más tarde salieron a la luz noticias donde decían que se encontraba gravemente enfermo y a punto de morir, lo que causó pánico en Mary, hasta que recibió un telegrama de Hemingway donde decía: informes falsos en camino Madrid, amor papá. Sin embargo, era verdad, estaba gravemente enfermo y creía estar al borde de un colapso. Se sintió solo y se quedó en su cama durante días, retirándose en el silencio. Pese a la publicación de las primeras partes de El verano peligroso en septiembre de 1960, en octubre viajó de España a Nueva York. Aquí se negó a abandonar el departamento de Mary. Decía estar vigilado. Para estos momentos, Ernest estaba preocupado por sus finanzas. Su seguridad se volvió paranoico. Pensaba que el FBI lo vigilaba en Ketchum, lo cual en 1980 se descubrió que era cierto. A finales de noviembre, Mary estaba desesperada. Por consejo de su médico de cabecera, de apellido Saviers, fue trasladado a la clínica Mayo, en Minnesota, donde se registró bajo el apellido de su médico. En Ketchum, 3 meses después de que fuera dado de alta, en abril de 1961, una mañana en la cocina, Mary encontró a Hemingway sosteniendo una escopeta. Llamó a Saviers, quien le dio un sedativo, y lo ingresó en el hospital de Sun Valley. Desde ahí fue devuelto a la clínica Mayo. Volvió a salir a finales de junio y regresó a su casa el 30 de junio. 2 días después, el 2 de julio de 1961, se disparó con su escopeta. Mary llamó al hospital de Sun Valley. El doctor Scott Earle llegó a la casa 15 minutos después. Ya no se pudo hacer nada. El novelista había muerto a los 61 años de edad de una herida autoinfligida en la cabeza. A la prensa le contaron que la muerte había sido accidental. Fue hasta 5 años después que Mary Hemingway aceptó que su marido se había suicidado. Familiares y amigos del escritor viajaron a Ketchum para asistir a su funeral, mismo que fue oficiado por el sacerdote católico local, quien creía que su muerte había sido accidental. Su hermano Leicester escribió sobre el funeral, durante el cual un monaguillo se desmayó a la cabeza del ataúd. Me parecía que Ernest hubiera aprobado todo. En su momento, Ernest Hemingway dijo que le desagradaba su nombre, que asociaba con el héroe ingenuo, incluso absurdo,
de la importancia de llamarse Ernesto, la obra del teatro de Oscar Wilde. Se dice que Hemingway dijo odiar a su madre, si bien el biógrafo Michael S. Reynolds señala que él era un reflejo de su energía y entusiasmo. Y bueno, este sería el momento en que yo diría, para el baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes. En su lugar solo diré que este es un recuerdo para el escritor Ernest Hemingway.